¿Recuerdas esos rostros que parecían eternos en la pantalla? En 2026, varios actores mexicanos que marcaron generaciones se despidieron casi en silencio. Sus muertes no ocuparon portadas, pero dejaron un vacío profundo en el cine y la televisión. Este video no es sobre escándalos, es sobre memoria. Hoy recordamos quiénes se fueron, cómo fueron sus últimos años y por qué su legado merece ser contado antes de que el tiempo los borre. Paquita, la del barrio, nacida como Francisca Viveros Barradas, no fue simplemente una cantante popular. Fue una voz que se mantuvo firme hasta el final. Nacida el 2 de abril de 47, en Alto Lucero, Veracruz, su vida estuvo marcada desde temprano por la pobreza, el abandono y la traición emocional. Aquellas heridas no se cerraron con el tiempo, sino que se transformaron en la fuerza que definió su música y su carácter. En los últimos años de su vida, la salud de Paquita comenzó a deteriorarse de manera visible. Problemas físicos y limitaciones de movilidad la obligaron a reducir sus apariciones públicas, alejándola poco a poco de los escenarios que durante décadas fueron su hogar. Sin embargo, su ausencia nunca significó olvido. Cada vez que su nombre era mencionado, seguía evocando valentía, dignidad y una verdad incómoda que pocos se atrevían a decir en voz alta. Cuando Paquita apareció por última vez ante su público, ya no lo hizo con la fuerza física de antes, pero sí con la autoridad de quien había vivido y resistido. Su voz más grave y cansada cargaba el peso de toda una vida de lucha, y eso la hacía aún más poderosa. El 10 de febrero de 2025, Paquita, la del barrio, falleció en Xalapa, Veracruz. Su muerte provocó una profunda conmoción en México y entre comunidades latinas en todo el mundo. No se fue solo una artista, sino una figura que dio palabras al enojo, al dolor y a la dignidad de millones de mujeres. Con su partida se cerró una era, pero su voz quedó para siempre. Daniel Bisoño fue una figura imposible de ignorar en la televisión mexicana, incluso en sus últimos días. Nacido el 9 de mayo de 1973, en la Ciudad de México, creció rodeado del mundo del espectáculo y entendió desde muy joven que la televisión no era un espacio para la discreción, sino para la confrontación directa. Su consagración llegó en T7, cuando se integró al programa Ventaneando, donde su estilo sarcástico, frontal y sin filtros lo convirtió en uno de los comentaristas más reconocidos y polémicos del país. Durante décadas, Bisoño dividió opiniones. Para algunos fue irreverente y provocador, para otros excesivo e incómodo. Pero incluso sus críticos reconocían algo innegable: su presencia marcaba el ritmo del espectáculo televisivo. Paralelamente, construyó una sólida trayectoria en el teatro, especialmente en la comedia, siendo una pieza clave del tenorio cómico, donde demostró que su talento iba más allá del comentario televisivo. En los últimos años de su vida, la salud de Daniel comenzó a deteriorarse gravemente. Fue diagnosticado con cirrosis no alcohólica, una condición que derivó en constantes hospitalizaciones y lo obligó a reducir su actividad pública. Su ausencia en pantalla se volvió cada vez más prolongada, generando preocupación entre colegas y espectadores. Daniel Bisoño falleció el 20 de febrero de 2025 a los 51 años. Con su muerte se cerró una etapa muy específica de la televisión mexicana. No se fue solo un conductor, sino un estilo, una voz incómoda y una manera de entender el espectáculo que, para bien o para mal, nadie logró reproducir completamente. Eduardo Manzano no fue únicamente un comediante, fue una presencia constante en la vida de millones de mexicanos durante más de 6 décadas. Nacido el 18 de julio de 1938, en la Ciudad de México, mostró desde joven una habilidad excepcional para la imitación de voces y la observación aguda de la vida cotidiana. Esa capacidad lo llevó a marcar un antes y un después en el humor nacional cuando, junto a Enrique Cuenca, formó el legendario dúo Los Polivoces.
A través de personajes inolvidables como Gordolfo Gelatino Agallón Mafafaz y Gelasio Piña Manzano, retrató con ironía y precisión las contradicciones sociales de su tiempo. Su humor no solo hacía reír, también reflejaba costumbres, defectos y realidades que el público reconocía como propias. Tras la separación del dúo, Eduardo continuó activo en cine, teatro y televisión, demostrando una versatilidad que pocos lograron sostener con el paso de los años. En una etapa más madura de su carrera, encontró una nueva conexión con el público gracias al personaje de Don Arnoldo en Una familia de 10. Para muchos espectadores, fue un reencuentro entrañable con una figura que había acompañado generaciones enteras. En sus últimos años, Eduardo Manzano se mantuvo alejado del ritmo intenso del trabajo, mientras su salud se volvía más frágil. El 4 de diciembre de 2025 falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Con su muerte, México no perdió solo a un comediante, sino a una voz que convirtió la observación cotidiana en risa y memoria colectiva. Su legado sigue vivo, resonando en frases, personajes y carcajadas que el tiempo no ha logrado borrar. Tongolele, nacida como Yolanda Ivonne Montes Farrington, no fue únicamente una bailarina famosa. Fue una ruptura estética que transformó para siempre el espectáculo en México. Nacida en 1932 en el estado de Washington, llegó a México siendo apenas una adolescente y en poco tiempo se convirtió en una figura central del cine de oro. Su presencia magnética, sus movimientos hipnóticos y el inconfundible mechón blanco en su cabello la volvieron inmediatamente reconocible, compartiendo escena con grandes íconos como Tin Tan. Durante décadas, Tongolele encarnó una sensualidad distinta, libre y desafiante. Apodada la diosa pantera, su figura representó una nueva forma de entender la danza y la expresión corporal en una época marcada por fuertes límites morales. Sobre el escenario y frente a la cámara, su energía parecía inagotable. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa fuerza comenzó a apagarse lejos de los reflectores. A partir de 2010, su salud se deterioró progresivamente tras ser diagnosticada con Alzheimer, una enfermedad que la obligó a retirarse de la vida pública. Poco a poco, Tongolele desapareció del escenario que ella misma había conquistado, mientras su figura se transformaba en recuerdo y legado. El 16 de febrero de 2025, Tongolele falleció en Puebla a los 97 años. Su muerte marcó el cierre definitivo de una era irrepetible del espectáculo mexicano. No se fue solo una artista, sino un símbolo de audacia, libertad escénica y transformación cultural. Aunque el silencio llegó a sus últimos años, su nombre sigue evocando un tiempo en el que la danza rompió fronteras y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Gabriela Michel fue una voz que acompañó silenciosamente a generaciones enteras, incluso cuando su rostro permanecía fuera de los reflectores. Nacida en 1960, se formó con disciplina en actuación y danza, desarrollando una carrera artística amplia y constante. Aunque trabajó en distintos ámbitos del espectáculo, fue en el doblaje donde dejó una huella profunda e imborrable en la memoria colectiva. A lo largo de los años, su voz dio identidad a personajes que se volvieron parte de la vida cotidiana del público. Fue Samantha Jones en Sex and the City, la reina Clarion en Tinker Bell y Primavera en La Bella Durmiente, entre muchos otros trabajos. Su capacidad para transmitir carácter, emoción y matices convirtió su voz en un elemento familiar reconocible, incluso sin ser nombrada. Más allá del micrófono, Gabriela también aportó al medio desde la formación artística. Se desempeñó como directora de escena En Familia con Chabelo y fue cofundadora de la escuela de actuación Derbez Michel, donde influyó en la preparación de nuevas generaciones de intérpretes. En lo personal, fue madre de la actriz Aislinn Derbez, con quien mantuvo un vínculo cercano marcado por el arte y la sensibilidad. En sus últimos años, Gabriela continuó vinculada a la enseñanza y a su entorno creativo, manteniendo un perfil discreto. El 24 de noviembre de 2025 falleció a los 65 años, a causa de un infarto. Su muerte dejó un vacío profundo en el mundo del doblaje mexicano.
no se apagó solo una voz, sino una parte esencial de la identidad sonora, que acompañó a millones de espectadores durante décadas. Emilio Echevarría fue un actor cuya presencia no dependía del ruido sino de la profundidad. Nacido en 1944, su camino hacia la actuación no fue inmediato ni convencional. Durante años, trabajó como contador en Televisa, llevando una vida lejos de los reflectores, hasta que decidió seguir una vocación tardía, que terminaría marcando al cine mexicano contemporáneo. Su reconocimiento internacional llegó con el personaje de El Chivo en Amores Perros, una interpretación intensa y contenida que lo convirtió en un referente inmediato del nuevo cine mexicano. A partir de ese momento, Echevarría se consolidó como un actor capaz de encarnar la culpa, la violencia y la fragilidad humana con una honestidad poco común. Participó en producciones clave como Y tu mamá también y Babel, y cruzó fronteras al formar parte de la saga de James Bond en Die Another Day. A pesar de su prestigio, Emilio nunca buscó el protagonismo mediático. Rechazó la fama superficial y prefirió papeles complejos, silenciosos y profundamente humanos. Su rostro, marcado por el tiempo y la experiencia, se convirtió en una herramienta narrativa más poderosa que cualquier diálogo. En los últimos años de su vida, Echevarría mantuvo un perfil discreto, alejado de los grandes focos, mientras su legado seguía creciendo a través de sus obras. El 4 de enero de 2025 falleció a los 80 años. Con su muerte, el cine perdió a un intérprete esencial de esos que no necesitaban estar siempre presentes para dejar huella. Emilio Echevarría se fue en silencio como muchos de sus personajes, pero su profundidad permanece intacta en la memoria del cine. Amparo Garrido fue una artista cuya huella fue profunda, aunque muchas veces invisible para el gran público. Nacida en 1929, dedicó su vida a dar voz, emoción y humanidad a personajes que acompañaron a generaciones enteras. En 1964, su voz quedó grabada para siempre en la memoria colectiva, cuando interpretó a Blancanieves en la versión en español de Disney, convirtiéndose en un referente absoluto del doblaje clásico. Su trabajo no se limitó a un solo personaje. Amparo fue también la voz de la madre de Bambi y participó en producciones emblemáticas como Dumbo, aportando sensibilidad y calidez a historias que marcaron la infancia de millones. Sin necesidad de aparecer en pantalla, su interpretación logró transmitir ternura, inocencia y profundidad emocional, cualidades que definieron toda su carrera. Más allá del doblaje, Garrido tuvo una presencia constante en la radio y la televisión mexicana. Participó en numerosas radionovelas y en telenovelas icónicas como Teresa y La Mentira, consolidando una trayectoria sólida y respetada dentro de la llamada época dorada del entretenimiento nacional. En sus últimos años, su nombre fue recordado con admiración y gratitud por quienes entendían la importancia de las voces que construyeron una identidad cultural. El 9 de enero de 2025, Amparo Garrido falleció a los 95 años. Con su muerte se cerró definitivamente una era del doblaje clásico mexicano. No se apagó solo una voz, sino un legado sonoro que sigue vivo en recuerdos, emociones y personajes que el tiempo no ha logrado borrar. Arsenio Campos fue un actor de carácter firme y trayectoria impecable, de esos que construyen prestigio con constancia más que con estridencia. Nacido en 1946 en Tijuana, desarrolló una carrera sólida en la televisión mexicana, participando en más de 30 telenovelas que marcaron distintas épocas. Producciones como Corazón Salvaje, Soy tu dueña y Golpe de Suerte consolidaron su imagen como un intérprete confiable, disciplinado y profundamente respetado por sus colegas. Durante años, Campos dio vida a personajes intensos, muchas veces autoritarios o complejos, que exigían presencia y credibilidad. Sin embargo, fuera de cámaras, enfrentó una batalla mucho más silenciosa. Arsenio habló abiertamente de su lucha contra el alcoholismo, un proceso difícil que logró superar con determinación y apoyo.
Tras su rehabilitación, decidió transformar esa experiencia en un acto de servicio, dedicándose a compartir su testimonio como conferencista, buscando ayudar a otros desde la honestidad y la responsabilidad personal. En los últimos años de su vida, su salud comenzó a deteriorarse. Alejado gradualmente del ritmo de trabajo que lo había definido durante décadas, enfrentó la enfermedad con la misma discreción y entereza que caracterizaron su carrera. El 1 de abril de 2025, Arsenio Campos falleció a causa de un cáncer de intestino delgado. Con su muerte, la televisión mexicana perdió a un actor íntegro y a un ser humano que supo convertir la adversidad en aprendizaje. Arsenio Campos dejó una imagen final de disciplina, dignidad y coherencia, tanto en el escenario como en la vida. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.